con el ministro del Interior de la Nación, Eduardo Guado de Pedro, que tiene la amabilidad de atendernos. Ahora sí creo que ya estamos en condiciones. Guado, muy buenas noches. Gracias por la comunicación. Juana Morín te saluda. Hola Juan. Bueno, Hola Juan, muy buenas noches. Bueno, gracias por tomarte un rato un domingo a esta hora. Por favor. Recién veíamos las declaraciones, yo repasaba en un compilado, cómo se llegó a la votación, ¿no? Con declaraciones verdaderamente muy virulentas. ¿Qué significa para vos o qué significó la sesión del día viernes donde finalmente la oposición rechazó el presupuesto? Por primera vez desde el regreso de la democracia se vota en contra de un presupuesto de la Ley de Leyes Nacional. Mirá, lamentablemente es la confirmación de lo que siempre pensamos, ¿no? Es una alianza política que cuando le tocó gobernar, gobernaron muy irresponsablemente, gobernaron para un sector muy pequeño de la sociedad argentina, usaron todos los recursos que tenían para perseguir a la oposición, todos los recursos que tenían para enriquecer a un pequeño grupo económico. Y bueno, lo que hicieron como gestión, lo que hicieron cuando les tocó gobernar, lo están haciendo hoy como oposición. Siempre tienen un discurso, siempre se muestran palomas y halcones, pero la verdad que a la hora de tomar las decisiones son todos halcones que permanentemente piensan, actúan y tienen actitudes que son en contra del interés de la Argentina, en contra de la nación, en contra de la soberanía, en contra de los trabajadores, de las trabajadoras. Y hoy, como muy bien lo decía vos, ¿no? Primero, en contra de un presupuesto nacional que fue consensuado, que fue trabajado permanentemente por una gestión de Alberto Fernández, que tiene conceptos federales, que tiene conceptos de equidad territorial. A pesar de eso, votaron en contra. Pero hay algo más. Me parece que venían con un discurso de que se tenían que quedar con la presidencia de la Cámara de Diputados, venían con un discurso de que tenían que juntar senadores para frenar la gestión del gobierno nacional. Venían con un discurso de que tenían que juntar 132 diputados para impedir la gestión del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández. Para mí, están jugando al límite de la institucionalidad. Siguen presionando en el Poder Judicial, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de grupos económicos que tienen fuerza, que tienen poder, están acostumbrados a mandar desde el gobierno o fuera del gobierno, con lo cual no respetan, siguen sin respetar las decisiones de la gente cuando vota, siguen sin respetar la voluntad popular plasmada en una plataforma electoral que llega para ser ejecutada en 4 años. Ahora, Guado, la excusa, o por lo menos el argumento que esgrime la oposición es que ellos iban a devolver el proyecto a comisiones y que el discurso de Máximo Kirchner lo cambió todo. ¿Qué pensás al respecto? No, pienso que primero que son unos genios para la manipulación, el marketing y la mentira, con lo cual, habiendo hecho todo lo que hicieron, teniendo la complicidad mediática que tienen, no veo por qué no van a seguir en esta lógica de hacer política mintiendo, culpando, responsabilizando a otros y a otras, ¿no? Me parece que la sociedad sabe, la sociedad ya tiene que ir asociando la mentira, la manipulación y algunos medios de comunicación
a una fuerza política que no para de poner palos en la rueda, no para de tener políticas que van en contra de una Argentina que tiene que crecer, se tiene que desarrollar, de una Argentina que sí o sí se debe a los trabajadores, a las trabajadoras, que necesitamos incluir, a los que todavía quedaron afuera del sistema formal, ponen palos en la rueda a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pusieron palos en la rueda a las negociaciones que hizo el presidente para conseguir vacunas. Son una oposición irresponsable y con mucha capacidad de daño. Yo creo que la sociedad advierte eso, pero lo que también necesitamos es la recapacitación. Necesitamos que piensen en el destino de los argentinos y las argentinas, que piensen que nos dejaron el país fundido, que tienen que ser parte, como dice Máximo, como dice el presidente, siempre tienen que ser parte de la solución. Gobernaron 4 años muy mal, hipotecaron el futuro de varias generaciones. Ahora sería muy sano para el sistema político que se sienten a discutir las soluciones. ¿Crees que esto puede llegar a complicar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el que había pedido justamente señales de acuerdos entre los distintos sectores de la política, de la sociedad, para llevar adelante la posibilidad de la renegociación y de un acuerdo? Yo siempre digo lo mismo, no sé si existen buenos acuerdos con el fondo, pero al menos que le permitiera a la Argentina crecer para pagar. Salvo Carrió, que lo manifestó de manera pública, y algún otro dirigente más, yo creo que la intención que tienen Mauricio Macri, Patricia Bullrich y el resto de la fuerza tiene que ver con eso, tiene que ver con interferir en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Como dicen también que hay muchos actores importantes de Cambiemos que interfieren permanentemente haciendo lobby en el Fondo Monetario Internacional en contra de la Argentina. Recordemos que suena raro, parece que es muy exagerado, pero recordemos que la mayoría de los estudios jurídicos vinculados con Cambiemos siempre son los estudios que asesoran a todas las empresas internacionales en contra de la Argentina, con lo cual no es raro. Gobernaron 4 años para un sector minúsculo financiero internacional, recordemos que Aranguren era el presidente de Shell en Argentina, fundieron YPF, Shell tuvo ganancias monumentales, gobernaron para algunas transnacionales, gobernaron para enriquecer sus sectores más cercanos, así que no tengo dudas que están haciendo todo esto con intención de que el gobierno fracase en la solución de un problema que generaron ellos. Lucía Isikoff. Guado, buenas noches. Bueno, hoy Alberto Fernández dio una extensa entrevista en la que, entre muchas definiciones, dice que hoy sería su voluntad presentarse a la reelección en el 2023. Te quería preguntar cómo ves ese lejano por ahora 2023 y qué pensás de esta posibilidad de la que se está hablando de que se abra una gran primaria en lo que es el Frente de Todos. Mira, hoy estamos gestionando, hoy tenemos todavía, como muy bien decía el presidente, estamos en el día 100, tuvimos 2 años con una pandemia que estorbó la gestión nacional y hoy estamos totalmente focalizados en la recuperación de la industria, en la recuperación del poder
adquisitivo, en la recuperación del salario. Yo hoy, como ministro del Interior, estoy sumamente focalizado, ocupado en que las políticas públicas lleguen a cada rincón de la Argentina. Me parece que para el 2023 falta mucho. Todos, por supuesto, tienen la posibilidad. El presidente dio un muy buen discurso aquel miércoles después de las elecciones generales, con lo cual me parece que todos coincidimos con que el método de las PASO es un buen método para terminar de sintetizar las discusiones que hay dentro de una coalición como la del Frente de Todos. Ministro, buenas noches. Andrés Lerner lo saluda. Quisiera volver por un momento a la escena del viernes, que me parece que es una escena importante para la política argentina, ¿no? Lo que dejó esa escena. Usted es un hombre que tiene mucho diálogo con los gobernadores. Mucho se habló de la posibilidad de que algunos gobernadores que no forman parte del Frente de Todos instruyan a sus legisladores de que o se abstengan o acompañen el proyecto de presupuesto, porque también es verdad que era una herramienta importante para los propios gobernadores o para los propios intendentes. ¿Lo decepcionó la actitud que tuvieron los gobernadores de la oposición? Mira, es cierto, siempre en toda negociación del presupuesto hay negociaciones, acuerdos, propuestas, se negoció, se conversó no solo con los gobernadores de la oposición, también se discutió y se acordaron muchas cosas con el Cambiemos con el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, con el PRO. Me parece que todos se sorprendieron, todos nos sorprendimos ante una actitud tan destructiva, tan irracional y tan mezquina como la que es dejar a un gobierno sin presupuesto y en el medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos, es un problema que generó Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Larreta, Vidal, el radicalismo, otra vez una fuerza política muy similar, con los mismos actores de aquel 2001, con actores muy parecidos y muchos son los mismos actores que fundieron la Argentina en el 2001. Vuelven con el mismo método, mintiendo, con el mismo método de engañando a la sociedad, y vuelven a gobernar de la misma forma. Y cuando son oposiciones, siempre, lamentablemente, ¿no? Porque la verdad, nosotros necesitamos de una oposición responsable que nos diga cómo tenía pensado resolver el problema del fondo, que se sumen, que sean parte de la solución del problema que generaron ellos. Endeudaron a generaciones de argentinos y argentinas. ¿Cómo estás viendo la discusión con el Fondo Monetario Internacional, justamente? Yo recién decía, da la impresión que el término buen acuerdo no existe, sobre todo teniendo en cuenta que ningún dólar de los que prestó el Fondo Monetario Internacional le cambió la vida a ninguno de los argentinos, o por lo menos no a las clases populares, o por lo menos no permitió, no sé, el desarrollo productivo de la Argentina, no permitió el desarrollo del sistema sanitario, ni educativo. Se fue por una canaleta financiera y hemos visto pasar de largo el préstamo más importante de la historia del organismo internacional con la Argentina, y sin embargo todos tenemos que pagar las consecuencias. ¿Crees que es posible llegar a un acuerdo que le permita a la Argentina despegar para después pagar, o todavía esa discusión no está saldada? Mirá, como lo decís vos, ¿no? Me parece que primero para nosotros es importante tomar conciencia y decirle nunca más, digo, y cuando digo generar conciencia, hablo de
generar la discusión necesaria para que en toda la sociedad se tome conciencia de que Argentina tiene ciclos de deuda y fuga que son recurrentes y son los mismos actores. Pasó con la estatización de la deuda externa de la familia Macri, con Cavallo, pasó después con el corralito, el megacanje, canje, el blindaje, pasó con Macri. Digo, son ciclos en la historia argentina que se repiten. Y eso es para mí lo más rico de esta discusión. Tenemos que generar como sociedad, como dirigencia política, sindical, como dirigentes de la sociedad civil, tenemos que generar un nunca más. Y para tener un nunca más, cuando hubo un nunca más en Argentina, fue cuando se juzgó y se condenó a los responsables de la masacre de 30.000 argentinos y argentinas. Acá es necesario que la justicia investigue, juzgue y condene a los responsables de la masacre financiera, del empobrecimiento de generaciones. Son muchos los argentinos, son muchos los funcionarios que se meten en las negociaciones de los créditos internacionales, son muchos los estudios jurídicos que cobran comisión, son muchos los funcionarios que cobran coimas. Hay que investigar y hay que ponerle un corte. Hay que terminar con los ciclos de toma de deuda para fuga, para beneficiar un minúsculo sector del sistema financiero, siempre vinculados al internacional, siempre vinculados a las consultoras, siempre vinculados a un mundo financiero en las sombras. Me parece que sería una gran decisión del Poder Judicial que se puede investigar quiénes son los responsables y para que haya un nunca más, primero tiene que haber justicia. Así que quiero focalizar en eso. Las negociaciones del Fondo Monetario las lleva el presidente con el ministro de Economía. Yo como ministro político quiero tratar de que los argentinos y argentinas le digamos nunca más a los dirigentes políticos que usan el poder que le da el pueblo cada vez que lo vota para endeudar a las generaciones futuras de los argentinos y argentinas. Ayer estuviste en la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. Sí. ¿Cómo lo ves y sobre todo cómo estás viendo al frente de todos en su conjunto? Mira, veo que la asunción tiene que ver con un proceso largo. Me parece que es un hecho que tiene que ver con una articulación de muchísimos años. El peronismo de la provincia de Buenos Aires pudo resistir, el peronismo de la provincia de Buenos Aires resistió las políticas de Mauricio Macri, de Vidal y de Larreta. El peronismo de la provincia de Buenos Aires fue a una elección en el 2017, donde organizamos sin recursos. Cristina fue candidata, organizamos una elección sin los fondos del Partido Justicialista porque los tenía el frente que conducía Florencio Randazzo. Digamos, ese peronismo tiene capacidad de resistir, tiene capacidad de construcción. Ese es el peronismo que por distintas circunstancias eligió de manera consensuada, salvo un intendente, de manera consensuada, eligieron que el candidato para darle una renovación, una impronta nueva, sea el compañero Máximo Kirchner. Me parece que es una muy buena oportunidad para trabajar, para fortalecer, para acompañar las gestiones del compañero Axel Kicillof y el compañero Alberto Fernández. Es una provincia importante, es una provincia que también necesita
que además de la gestión estemos pensando soluciones de largo plazo a una provincia compleja que tiene problemas estructurales. Es importante generar también desde el Partido Justicialista cuadros técnicos, pensar la gestión por fuera de la urgencia. Así que vi mucho entusiasmo, vi al presidente apoyando con un discurso fuerte. Quiero felicitar también al expresidente Gustavo Menéndez, que fue un excelente presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Nada, fue un encuentro muy lindo, con mucha felicidad para terminar bien el año. Así que hay mucha militancia, hay muchas ganas. Vamos a reconstruir la Argentina, vamos a reconstruir la provincia de Buenos Aires. Estamos teniendo un gobierno con una gestión federal, hay obra pública, se está recuperando la industria, estamos generando puestos de trabajo. Por supuesto que faltan cosas, pero lo que sí estamos convencidos de que Argentina es ese país que soñaron los dirigentes que pensaron e hicieron grande la Argentina. Argentina tiene las condiciones para que podamos ser un país en serio, como decía Néstor Kirchner, un país normal, un país con inclusión, con trabajo. Me parece que eso también se hace de la gestión, desde el Poder Legislativo y fortaleciendo los partidos políticos. Guado, nos estamos quedando sin tiempo, pero no sé si se lo puedo pedir a la producción. No quiero dejar de pedirte una reflexión por lo menos de lo que fue la crisis de 2001. De hecho, la idea de la nota era por ahí, pero sucedieron cosas, como diría Mauricio Macri. Pasaron cosas el fin de semana, el viernes sobre todo, y bueno, terminó consumiendo la mayoría del tiempo de la entrevista, pero hoy veía fotografías tuyas siendo detenido en 2001 como integrante de la agrupación Hijos, y no quería dejar de pedirte una reflexión, ¿no? Respecto de qué cambió en tu vida ese día, ese momento, cuánto del dirigente político se absorbió en aquella jornada, cuánto lo recordás, y bueno, mirar para adelante, justamente, recién hablábamos de muchos nombres que increíblemente eran protagonistas hace 20 años, ¿no? Mirá, hoy que hay un sector de la política que habla en contra de las castas políticas ¿no? En contra de la casta política, me parece que el 19 y 20 de diciembre la sociedad se cansó de la mentira, la sociedad se cansó de la manipulación, la sociedad se cansó de esas fuerzas políticas que llegan con el marketing, que llegan mintiendo y cuando tienen que gobernar, gobiernan en contra de lo que plantearon. Para mí fue un nunca más, fue un que se vayan todos, de una clase dirigente que utilizó la política para enriquecerse, utilizó la política para ir en contra de la felicidad del pueblo. Cuando uno tiene que gobernar hay un objetivo central, que es hacer todo lo que se puede hacer, utilizar todas las herramientas que te da el Estado, articular nación, provincia y municipios, usar todos los recursos que hay para que la gente sea más feliz que antes. Ese es el objetivo. Se hace con educación, se hace con más cultura, se hace con más trabajo, se hace defendiendo el país de distintos intereses internacionales, se hace con valentía, con coraje, con decisión, se cuidan los recursos naturales, se cuida el ambiente. Eso es lo que hay que hacer para generar felicidad. El 19 y 20 de diciembre le dijimos basta a dirigentes que venían saqueando la Argentina desde los 90. Ese día nos encontramos
pueblo, gente suelta, trabajadores desocupados, trabajadores ocupados, movimientos sociales, sindicatos, militancia, todos con un mismo objetivo, es decirle basta a esa clase de dirigente que llega con un discurso y cuando le toca gobernar hacen otra cosa. Eso es lo que pasó. No quiero hacer de esa fecha un recuerdo de algo más personal. Hoy, con el presidente, homenajeamos a los 39 familiares de los 39 asesinados en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Las verdaderas víctimas son ellos, son los que hoy no están, son los que perdieron su vida, son sus familiares. Hoy escuchamos discursos desgarradores, porque todavía los hechos del 19 y 20 de diciembre siguen impunes. Llevamos 20 años. El hijo de uno de los asesinados me preguntó cómo se hace, cómo se hace para soportar con mi historia. Él me dijo, llevo 20 años peleando para que haya justicia. Yo le respondí, en mi caso, para que haya justicia por el asesinato de mi madre, tardamos como sociedad 32 años. 32 años. Con lo cual, otra vez, ese Poder Judicial que también esta semana dio un golpe institucional, intrometiéndose en el Consejo de la Magistratura, declarando nulidad una ley, tocando piezas de un sistema que quedó muy débil después de los 4 años de mal uso que le dio Mauricio Macri. Entonces, seamos responsables. La oposición tiene que ser más responsable. Cuando les tocó gobernar no mejoraron nada de lo que tenían para mejorar y empeoraron todo lo que funcionaba mal, y lo que funcionaba bien directamente lo destruyeron. Con lo cual, sean responsables, tengan un poco de humildad, participen de la discusión sobre cómo resolvemos los problemas de la gente. Guado, muchas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Felicidades, felices fiestas. Y para temporada 2022 te esperamos acá en el estudio. Un abrazo grande. Vale. Hasta luego. Era el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, a quien escuchábamos en Conflicto de Intereses.